Hola a todos, soy Olaya Ledo y este vídeo trata sobre el sistema inmunitario, concretamente sobre la respuesta inmunitaria inespecífica. Hay de dos tipos, la reacción inflamatoria y, como veremos después, el sistema de complemento. En cuanto a la reacción inflamatoria, es un mecanismo local e inespecífico que va a aislar, inactivar y destruir al antígeno. Además, tiene que restaurar la zona dañada. Las fases son las siguientes. Se necesita de un antígeno que haya penetrado la barrera externa, por ejemplo la piel. Una astilla puede hacerlo. Entonces se van a producir y liberar los mediadores de la inflamación, que van a tener diferentes acciones. Por ejemplo, la vasodilatación de los capilares. Esto va a aumentar el flujo sanguíneo a la zona. Van a llegar más anticuerpos, leucocitos, etc. Se va a producir un aumento de la permeabilidad de los capilares, que va a permitir el acceso de las moléculas a la zona dañada. Y van a migrar y activar los fagocitos para poder destruir los antígenos. Por otra parte, tenemos el sistema de complemento, que es un conjunto de proteínas que mayoritariamente son plasmáticas, cuya función es defensiva. Tienen capacidad de complementar y amplificar la acción de los anticuerpos. Son varios los componentes, son unas 20 proteínas. Los componentes del 1 al 9, componente 1, 2, 3 hasta el 9, el factor B, el factor D y proteínas reguladoras. Estas van a estar inactivas hasta que una respuesta inmunitaria desencadene su activación. Y esta activación se caracteriza por una unión secuencial y una escisión. La unión secuencial va a ser de los componentes tardíos, de los componentes 5, 6, 7, 8 y 9, que componen el complejo de ataque de la membrana, que se caracteriza por provocar un desequilibrio osmótico que producirá la lisis celular. Y por otra parte, la activación se debe a una escisión de las proteínas, de los componentes tempranos, componentes 1, 2, 3 y 4, factores B y D. Vamos a ver esto según las vías de activación. Hay 3 vías de activación, pero solo vamos a ver 2. En cuanto a la vía clásica, estos son los componentes tempranos. El componente 1, después el componente 1 produce la escisión del componente 4, el componente 4 B es el que se ancla a la membrana, luego se produce la escisión del componente 2, este se ancla a la membrana, y esto es la convertasa de C3 que va a producir la escisión del componente 3. Y tenemos aquí la convertasa C5. Como vemos, está formada por el componente 3B, componente 2B y el componente 4B. En cuanto a la vía alternativa, a diferencia de la anterior, intervienen los factores B y D. Funciona más o menos lo mismo, y como podemos ver como resultado, en vez de tener C3 como aquí teníamos C3B, que lo tenemos, al igual que aquí, tenemos otro C3B, pero tenemos el factor B dispuesto aquí. Aquí teníamos C2B y C4B. En esta imagen se ve mejor y vemos que los componentes tempranos van a producir las convertasas y algunos componentes como por ejemplo el C5A va a producir la inflamación. De hecho es una de las funciones, la activación de la inflamación. Por otra parte, se van a unir los componentes tardíos hasta formar el complejo de ataque de la membrana, que es un hueco que por diferencia osmótica producirá la lisis celular. Además, otras funciones son la opsonización y, como ya he mencionado, la destrucción celular.